a reflexionar en la palabra del Señor en esta mañana. ¿Y cuál es el propósito, hermanos, por el cual venimos a la casa del Señor? ¿Por qué con tanto interés, con tanto empeño? Pues los días que hemos determinado venir a la casa del Señor, procuramos hacerlo, procuramos venir. Bueno, porque no es que Dios nos vaya a castigar si no venimos, pero hermanos, las promesas que están en las Escrituras son firmes, son fieles. El Señor Jesucristo dijo que Él viene por esos creyentes. Él se fue allá al reino celestial y dice las Escrituras que está sentado a la diestra de Dios Padre, y Él prometió venir por nosotros. Amén. Y Él dijo que donde Él está, Él quiere que nosotros estemos. Esa es una razón por la cual estamos también aquí. También no nos olvidemos, hermanos, que el Señor Jesucristo nos dijo que Él va a tomar todo el poder y toda la autoridad en esta tierra, y que va a reinar por 1000 años. Amén. Y el Señor también quiere que nosotros formemos parte de ese gobierno que el Señor va a establecer en esta tierra. Y hermanos, pues también pues vamos a heredar el reino de los cielos, vamos a vivir en ese reino de Dios. Entonces, pues eso es verdad. Y estamos aquí porque el Señor pues ha transformado nuestra vida, nos ha dado un nuevo nacimiento. Qué bueno sería que todo ser humano buscara a Dios y entregara a Dios su vida, y que pudiera también tener parte en el reino del Señor. Y hermanos, bueno, pues entonces el Señor quiere que nosotros seamos fieles. Amén, hermanos. Que seamos fieles, hermanos, que le seamos leales al Señor. Y que cuando lleguemos allá a su presencia, pues que no lleguemos pues preocupado, apenado, avergonzado, porque no pudimos serle fieles al Señor. El Señor no quiere que ninguno deserte, hermanos, de ser cristiano, sino al contrario, que nos esforcemos, que depositemos en Él toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza, hermanos, porque el Señor nos va a permitir llegar con la frente o con la cabeza levantada, ¿verdad? Dijo el Señor que cuando todas las cosas se estén cumpliendo, que nos pongamos derechos y que pues levantemos nuestro rostro, porque el tiempo de nuestra redención ha llegado. Amén. Así es que pues no vamos a desanimarnos, no vamos a desertar, no vamos pues a dejar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que, hermanos, bueno, pues en esta mañana yo quiero hablarles que la palabra de Dios es una fuente de bendiciones. Esa palabra que es la Biblia, como se conoce sencillamente, la Biblia es la palabra del Señor. Y que, hermanos, todo lo que aquí nos enseña es verdad. Y entonces, hermanos, pues los que hemos hecho ya un pacto con el Señor y los que no lo han hecho, Dios quiera que lo hagan, para que ellos también sean participantes de todas las bendiciones que Dios nos marca en su palabra. Y hermanos, bueno, vamos a orar entonces, y que el Señor nos fortalezca, y esas bendiciones que Dios tiene para nosotros, pues podamos
recibirlas. Amén. Les invito a ponerse de pie y vamos a hacer esa oración. Señor, te alabamos, te glorificamos, Padre, en esta hora porque eres bueno, porque eres misericordioso, y te pedimos que tú nos fortalezcas a través de tu Espíritu Santo, que es nuestro consolador, que ha venido a morar, Señor, en nuestro corazón por medio de la obra, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Queremos llegar a tu presencia, Señor, erguidos. Queremos serte, Señor, fieles. Queremos serte leales, Señor, en esta tierra, para la honra y tu gloria, Señor, y poder también compartir de ese gran amor que tú has demostrado a esta humanidad. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Tomen sus lugares, hermanos, y entonces pues comenzamos considerando la primera pareja. Dice el Señor los bendijo. En Génesis vamos a ir viendo esos pasajes que nos hablan de lo que el Señor hizo con ellos. Hermanos, en Génesis 1:28 dice aquí: y los bendijo Dios, amén, y les dijo: fructificad y multiplicaos. Esa era la bendición para ellos, que dieran frutos, que se multiplicaran y que llenaran la tierra, y que hermanos, ellos tuvieran esa autoridad sobre la tierra y que fueran Señor en todo lo que el Señor había hecho. Dice: en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Que ellos fueran señores de su creación. Y también dice en el versículo 29, y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Dios no dijo, pues, multiplíquense, y que no les hubiera provisto para su sustento. Todo esto el Señor lo había contemplado, y les está diciendo todo esto que es para su sustento. Hoy en día tal vez decimos: no, pues no podemos tener más hijos porque no podemos sustentarlos. Pero al principio Dios habló, hermanos, de que pues la humanidad, el ser humano, se multiplicara, llenara la tierra, y que también el Señor provió para sus necesidades. Así es que pues tenemos que confiar en Dios y seguir adelante creyendo en esa palabra. Esta palabra no ha perdido su poder, no ha dejado de tener esa autoridad también. Bien, pues eso fue para la primera pareja. También, hermanos, vemos que después de esto, el hombre no permanece en Dios, no busca a Dios, no obedece a Dios, y Dios dice que le duele en su corazón. Dios toma la determinación de destruir al ser humano. Y así sucedió, hermanos. Después vino un diluvio que acabó con todo ser vivo. Y, hermanos, pues también vemos que solamente la familia de Noé encontró gracia ante el Señor. Y Dios lo bendijo, hermanos. Dios bendijo a esta familia, que era pues Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras. Eran 8 personas, y Dios volvió a bendecirlos. Y podemos, hermanos, ver esto
en Génesis capítulo 8 lo que Dios hizo. Y hermanos, bueno, después del diluvio, en el versículo 15 del capítulo 8 dice: entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Y dice que entonces salió Noé con sus hijos, y hermanos, Noé no salió molesto, no salió enojado, reclamándole a Dios o demostrándole a Dios que no estaba contento porque pues habían quedado solos, y no, hermanos, sino que Noé fue agradecido con Dios. Dios no le dijo haz esto, haz lo otro, sino que Noé tomó, hermanos, la decisión, y dice en el versículo 20 que Noé edificó un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Eso hizo Noé, hermanos. Dios no le dijo, pues vas a hacer esto ahora. No, él sabía que tenía que honrar a Dios. Y dice en el versículo siguiente, 21, dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Bueno, hermanos, tenemos nosotros que aprender esta actitud de Noé. No esperemos pues que alguien nos diga, pues vas a respetar a Dios, vas a honrar a Dios, vas a hacer esto para Dios, sino que nosotros tenemos que saber, tenemos que aprender a honrar a Dios, amén, a honrar a nuestro Padre Celestial. Si en algo nos va mal, si algo nos pasa, pues no vamos a quejarnos, no vamos a reclamarle a Dios: Señor, ¿por qué me pasa esto? Aun cuando no tengamos, según nosotros, culpa. Vamos a aprender a honrar a Dios, y Dios también pues va a estar agradecido con nosotros, como dice aquí, que Él percibió un olor grato de la ofrenda, del sacrificio, del holocausto que estaba haciendo Noé. Y el Señor también dijo en el versículo 22: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Dios sigue prometiéndonos bendiciones, amén. Dios sigue, hermanos, dándonos sustento. Así es que pues vamos a confiar en la palabra del Señor. Y hermanos, y entonces en el capítulo 9, en el versículo 1, dice aquí, ¿qué es lo que hizo Dios? Dice que bendijo Dios a Noé y a sus hijos, amén. Y les dijo: fructificad y multiplicad y llenad, multiplicaos y llenad la tierra. Otra vez el Señor los bendice de esta manera y les dice esto. Y hermanos, y también el Señor en el versículo 2 dice: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve, dice en el versículo 3, todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento, así como las legumbres
y plantas verdes, os lo he dado todo. Amén. Una vez más, Dios no dice, no manda y no toma en cuenta las necesidades que el ser humano iba a tener. Así es que, hermanos, Dios no se ha olvidado de esto. Y si la gente que vive hoy en día se preocupara por creer, por buscar a Dios y comenzar a caminar con Dios, las bendiciones de Dios estarían de una manera abundante sobre esas personas. Bien, entonces, hermanos, aquí vemos que Dios vuelve a darle esa seguridad a Noé de que iban a tener sustento. También, hermanos, bien, pues veamos ahora también de que Dios también bendijo a Abraham. Después, ¿verdad?, de que pasó el tiempo, vemos a esta pareja en el capítulo 12. Y dice aquí: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Sí, esta fue el llamado que Dios le da a Abraham. Abraham no era una persona sola, no era soltera, no era soltero, tenía a su esposa, tenía gente también que le servía. Y, hermanos, Dios lo está llamando y le dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Todo esto le está ofreciendo Dios a Abraham. Hermanos, también Dios nos está ofreciendo lo mismo que le ofreció a Abraham. Esto que él le dice, y haré de ti una nación grande. Dios nos está ofreciendo también hacer de nuestra familia una familia grande. No una familia dispersa, ¿verdad?, que con el tiempo pues ya no nos conocemos, sino que, hermanos, se mantiene la unidad. Y también le dice: y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Sí? El nombre de Abraham es engrandecido en todo el mundo, hermanos. En el mundo cristiano, en el mundo musulmán, Abraham es engrandecido. Y también le dice: y serás bendición. Bueno, Dios también quiere que tú y yo seamos bendición para los demás. ¿De qué manera? Pues ayudándole en algún momento en lo que necesita, aconsejándolo, platicando con las personas, presentándole a Dios. Hermanos, nos convertimos en una bendición para las personas. Así como quien le habló a usted y quien me habló a mí fue una bendición para mi vida. Amén. Y seguramente cada uno de los que estamos aquí en esta mañana hemos sido y seguiremos siendo una bendición para todas aquellas personas que, aunque lo más sencillo, lo más corto que le digamos: Dios te ama, no, pues mira, Dios te ayude porque Dios existe, lo que usted le diga de Dios, usted está convirtiéndose en una bendición. Amén. Y aparte de alguna otra ayuda que podamos darle. Bien, pues, hermanos, también vemos que Dios bendice a Abraham. Y también, hermanos, dice en el versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No nos olvidemos, hermanos, y nadie debería de olvidarse de las palabras de Dios, del Creador, porque dice el Señor que Él no puede ser burlado. Hermanos, Dios va a tomar en cuenta
todo lo que el hombre haga, todo lo que el hombre pues diga en contra de Dios, no va a pasar por alto, hermanos. Entonces vemos aquí que dice que bendeciré a los que te bendijeren. Qué importante es bendecir al pueblo de Abraham, a la nación de Israel. Qué importante es, hermanos, que nadie debería de ponerse en un plan de rebeldía, porque a nadie le va bien. Sean naciones, hermanos, sean personas. Si se ponen en contra del pueblo de Israel, van a recibir un castigo. Van a ser, hermanos, disciplinados. Pero si ellos bendicen al pueblo de Israel, van a ser bendecidos. Amén. Qué bueno sería que México tomara esa actitud y que, hermanos, no quiere decir que no puede en algún momento señalarle al pueblo de Israel sus errores, sus faltas, pero no ponerse en contra del pueblo de Israel. No, pues cuando en México estamos combatiendo la delincuencia y todo lo malo que pasa en México, estar votando de que le hagan un juicio a Israel para ver que pues lo inhumano que es con la franja de Gaza, cuando ellos son, hermanos, pues los que son los terroristas. Entonces, hermanos, no, ninguna persona y ninguna nación debe de ponerse en contra del pueblo de Israel, sino tomar en cuenta la palabra de Dios. No es una decisión personal y decir, pues yo voy a tomar esta decisión, sino Dios nos manda y dice que los que bendijeren a Israel, a su pueblo o a Abraham, serían bendecidos, y los que los maldijeren también serían, hermanos, maldecidos. Así es que pues bueno, debemos de tomar en cuenta la palabra de Dios. Y así es que todo ser humano que se pone en contra de Dios, de su palabra, es castigado, es disciplinado. Y quienes toman en cuenta la palabra de Dios para ponerla en práctica son bendecidos. Bien, hermanos, pues así pasó con Abraham y luego también Abraham, hermanos, pues vemos que le deja todo a su hijo Isaac. Y en el capítulo 25, hermanos, pues vemos que Dios repartió sus bienes y dio y le dio a sus hijos bienes. No los abandonó, no los dejó sin sustento. Dice que en el versículo 6, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y así hizo Abraham, los envió, pero hermanos, con bienes. Pero dice en el versículo 5, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, ¿verdad? Al hijo de la promesa, al hijo que pues que Dios le había dado dentro de su matrimonio, dentro de su primera, pues su primera esposa. Y hermanos, bueno, pues vemos que fueron personas, fueron hombres que creyeron en el Señor, que confiaron en Dios, que pusieron su confianza en Dios. Y por supuesto también
sus esposas también pusieron su confianza en Dios, y vemos cómo Dios los bendijo. Y hermanos, y entonces vemos a Adán, a Noé, a Abraham, a Isaac, todos confiando en el Señor. Igualmente, pues los hijos de Isaac, ¿verdad? A Esaú y a Jacob, también Dios, hermanos, los bendijo. Y bien, vamos a ver, hermanos, en Génesis, y luego regresamos a otros versículos, a otros capítulos de Génesis, pero vamos al capítulo 49 de Génesis, del 1. Quiero leerlo, hermanos, porque quiero que juntos podamos ver cómo Jacob bendijo a sus hijos, pues porque él confiaba en Dios, porque él esperaba que Dios era el que los iba a bendecir, que era Jehová, y se expresó de esta manera, del versículo 1 al versículo 28 de Génesis 49, y dice así: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su mano, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Issacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de hacer será sustancioso,
y él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Rama fructificará en José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, fue el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Todas estas fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno. Por su bendición los bendijo. Bien, pues hermanos, interesante, importante todo lo que Jacob, que le cambió el Señor el nombre a Israel, bendijo a sus hijos, y vemos que él habla de el fuerte de Jacob, por el nombre del pastor de la roca de Israel, y habla y dice: fue el Dios de tu padre el cual te ayudará. Está hablando de Dios, y también dice: por el Dios omnipotente el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba. Hermanos, todo esto no se acabó con las 12 tribus de Israel, ni fue solamente Jacob el único que podía bendecir a sus hijos. Cada creyente, hermanos, puede bendecir a su familia, puede bendecir a sus hijos, así como lo hizo Jacob, confiando en ese Dios eterno. Y bueno, pues debemos de saber que también Dios quiere bendecirnos de la misma manera. Dios también quiere, hermanos, de que en nosotros haya esa confianza de poder bendecir a nuestra familia, y no que pues cuando uno ya no esté se acabaron las bendiciones, no, sino que ellos continúen honrando y sirviendo a Dios y sean prosperados y bendecidos, así como fueron las 12 tribus, y que hoy en día ahí está el pueblo de Israel, ¿verdad? Y todos aquellos descendientes también de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bien, hermanos, bueno, pues así fue como bendijo Jacob a su familia. Y hermanos, también, ¿por qué Dios los bendijo? Porque ellos creyeron en Él.
porque ellos no dudaron, porque ellos no se apartaron, porque ellos no se desviaron del Señor. Podemos ver, hermanos, en Génesis 25 acerca de Jacob, porque Jacob fue más bendecido que Esaú. Esaú era el primogénito, Esaú fue el que nació primero. Pero veamos aquí lo que nos dice en el capítulo 25, versículo 30 y 34, al 34. Dice aquí, dijo a Jacob, le está hablando Esaú. Esaú le dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Hermanos, pues vemos entonces aquí que Esaú vendió su primogenitura. Jacob estaba interesado en tener esas bendiciones de Dios. Y el versículo 34 dice: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hermanos, es importante que nosotros pues retengamos, valoremos lo que Dios nos ha dado, lo que somos, que lo valoremos, que no hagamos igual que Esaú. Él dijo: me voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Pero Jacob no pensó igual y compró la primogenitura. Y hermanos, entonces también nosotros pues valoremos lo que ahora somos, hijos de Dios. No despreciemos que ahora somos pues de una naturaleza divina. No menospreciemos, hermanos, de que somos de la familia de Dios. Cuidemos pues nuestras acciones. No somos ya del mundo. No podemos, no debemos, ¿verdad? Y en un sentido no podemos comportarnos como el mundo y hacer lo que el mundo hace, porque ahora nosotros tenemos, hermanos, la esencia divina. Somos, como dice el Señor, pues somos santos, hermanos, somos de esa familia de Dios. Entonces también cuidemos nuestra naturaleza divina para que Dios nos bendiga, como el Señor bendijo a Jacob, y no nos pase lo que le pasó a Esaú. Bien, hermanos, también pues vemos que vamos al capítulo 27, versículo 1, nos dice aquí que pues Isaac ya había envejecido. Dice en el capítulo 27, versículo 1 al 4: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, yo soy viejo, no sé el día en el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta.
y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Hermanos, aquí vemos que dice en el primer versículo, dice que llamó a Esaú que su hijo mayor, su hijo primogénito. Probablemente Isaac no sabía lo que Esaú había hecho, que había menospreciado su primogenitura. Y por lo tanto, pues aunque él seguía siendo el primer hijo, pero ya no tenía esa bendición. Y hermanos, bueno, pues veamos en el versículo 19 del capítulo 27, dice de esta manera, ¿verdad? Vemos que Rebeca ayudó a Jacob y hicieron el guiso primero ellos y lo llevó ante su padre. Dice aquí en el versículo 19 al 29, dice así: y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó a Isaac, comió y trajo también vino y bebió. Y le bendijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia del trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Y también dice aquí: malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Hermanos, todo esto se cumple. Bueno, pues primeramente podemos ver cómo pues Jacob tenía el derecho de que Isaac lo bendijera, porque él había comprado la primogenitura de Esaú. Y él, hermanos, no estaba pues bromeando. Él estaba tomando en serio en que pues en este caso ser el primogénito tenía un gran privilegio. Tenía pues bendiciones de parte de Dios. Así es que aunque podamos decir pues que usurpó el lugar de Esaú, pero Esaú le vendió la primogenitura, ¿verdad?
Él era ya de él porque él lo compró y hubo un juramento de que iban a respetar ese trato. Y así es que, hermanos, pues vemos cómo Jacob recibió esa bendición. Entonces también, pues cuidemos, ¿verdad? Hombres y mujeres, cuidemos lo que Dios nos ha dado. No menospreciemos, no echemos en saco roto las palabras, las bendiciones de Dios. No nos olvidemos de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios habla acerca del cristiano, hermanos, para que pues no nos suceda igual que Esaú, que pues sí fue bendecido y prosperado, y si estudiamos a Esaú vamos a encontrar una nación también de su descendencia, pero qué mejor es estar en unidad y en armonía con Dios, con el Creador, hermanos. Y entonces pues así fue como Jacob pues fue bendecido, y de él salieron las 12 tribus que están pues allá en el Medio Oriente, y de las tribus que están formando la nación de Israel. Muy bien, bueno, hermanos, pues también, pues creo que todo ser humano quiere ser bendecido, pero tenemos que despojarnos tal vez de ese orgullo, de ese egoísmo que el ser humano tiene, para poner completamente su confianza en Dios. Y esperar en Dios, hermanos, no desesperarse, sino dejar que Dios a su tiempo nos bendiga, nos prospere, y no nada más que podamos ver esa bendición en nuestros tiempos. El siervo de Abraham, cuando fue a pedir a Rebeca para esposa de Isaac, él dijo que Dios había bendecido a su amo Abraham y tenía muchas bendiciones. Hermanos, también nosotros en nuestros días podemos ver bendiciones de parte de Dios, y no nada más en nuestros días, sino también en los postreros días, en los tiempos de nuestros hijos, de nuestra descendencia. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, Dios también va a seguir bendiciendo a nuestros hijos. Amén. Y hermanos, bueno, pues entonces, si hiciera el hombre eso, pues sería bendecido. Dice en la palabra del Señor en Deuteronomio 28, capítulo 28, versículo 1 al 14, de esta manera: porque aunque esta promesa y estas palabras fueron para el pueblo de Israel, pero también la Biblia nos habla de que las bendiciones de Dios, hermanos, son para aquellos también que honran a Dios, aunque no sean pues de las 12 tribus de Israel. Dios promete bendiciones. Y aquí dice de esta manera: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres
tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en tus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Esa es la promesa, hermanos, que Dios le dio a su pueblo, y esa es la promesa que también Dios nos da, como dice aquí en el primer versículo. Dice: y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará, Jehová tu Dios, y Él es nuestro Dios también, hermanos. Y tenemos todavía pues algo más, de que ese Dios ahora es nuestro Padre Celestial. Así que esas bendiciones también nos corresponden a nosotros. Pero tenemos, hermanos, que tomar en cuenta la palabra de Dios. Tenemos que andar conforme a la palabra de Dios. Por eso, hermanos, aunque Israel parezca que va a ser destruido y que Irán y los demás países que se van a juntar en algún momento contra él y que digan que lo van a destruir, va a ser imposible, hermanos. Nunca van a poder destruir o acabar con Israel, porque Dios está de su lado. Dios lo va a defender. Así es que pues en vano están esos países peleando contra Israel, porque no van a lograr derrotarlo, ni menos destruirlo. Esto es algo así como cuando Saulo de Tarso también perseguía a la iglesia, y el Señor le dijo que él era a quien él estaba persiguiendo, y le dijo que duro es que estuviera él pues dándose de topes contra el aguijón, porque no iba a ser prosperado. Así es que, hermanos, pues Dios quiere que nosotros seamos leales, que estemos firmes, hermanos, que no desmayemos, que no dejemos de buscar su dirección divina, que no dejemos de buscarle, sino que al contrario, cada día nos fortalezcamos más, ¿verdad? Lamentablemente en el mundo hay muchos creyentes que a veces dicen: yo fui creyente, o yo iba a la iglesia. Pues probablemente siguen siendo creyentes, pero ya no han permanecido, no han resistido las pruebas y se desvían y dejan de seguir al Señor. Hermanos, ojalá que ninguno de nosotros, y todos los que en algún momento pudieran ver este mensaje a través de internet, pues también que se afirmen en las cosas de Dios. Y hermanos, pues vamos a Lucas capítulo 12, lo que
ya en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, Lucas capítulo 12, versículo 31, cuando el Señor estaba enseñando, ¿verdad? Y les estaba, pues, explicando lo importante que es caminar con el Señor. En el versículo 31 el Señor dijo, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Porque dijo él que la gente del mundo se preocupa más por sus necesidades, por sus problemas. Eso es lo que lo absorbe, eso es lo que le ocupa en su tiempo. Pero hermanos, el Señor Jesús, dijo él, que el creyente debe de buscar primeramente el reino de Dios y lo demás va a venir por añadidura. Y si nosotros le creemos al Señor Jesús o le hemos creído, eso es lo que ha pasado, hermanos. Poco a poco Dios nos ha ido bendiciendo, poco a poco Dios nos ha ido prosperando y podemos ver el poder de Dios, podemos ver que la palabra de Dios se ha cumplido en nosotros. Todos los personajes que vimos anteriormente, hermanos, pudiéramos pensar que no tenían muchas cosas, aunque Dios les había suplido de sus necesidades, de su alimentación, pero después vemos cómo fueron prosperando más. ¿Por qué? Porque ellos permanecieron, no se desesperaron, no exigieron. Ojalá, hermanos, que nosotros hagamos lo mismo y que igualmente, ¿verdad?, los jóvenes que están aquí, las mujeres y los varones, pues nunca se aparten del Señor, que siempre confíen en su palabra, que siempre se alimenten, que siempre lean la palabra de Dios, porque si no la conocen, pues muchas veces uno se equivoca por ignorancia de las Escrituras. Como les dijo el Señor, aquellas personas, ustedes yerran, ustedes se equivocan porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Amén. Hermanos, Dios tiene poder para sustentarnos y en medio de las necesidades que hay, el Señor puede hacernos prosperar. Amén. Y hermanos, también en el Salmo 127, versículo 1 y 2, dice de esta manera: dice aquí, si Jehová está dándonos un ejemplo, una forma de explicarnos las cosas. Él dice de esta manera: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Podemos decir también, si Dios no nos bendice, en vano es que trabajemos, hermanos. En vano es que hagamos tantas cosas si Dios no está con nosotros. Y dice, sigue diciendo aquí: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Hermanos, cuando Dios nos bendice, si nosotros caminamos dentro de la voluntad de Dios, Dios nos va a prosperar. No necesitamos hacer esto, ¿verdad? Que dice Él, pues que vayamos, por demás es que nos levantemos de madrugada, ¿verdad? Y que vayamos a descansar hasta ya noche por hacer nuestro trabajo. Debemos de confiar en Dios. Es mejor, hermanos, confiar en Dios y que sea Dios el que nos bendiga y que no, pues, digamos o que no hagamos como muchos que piensan, pues, que lo que tienen es por su esfuerzo.
como aquel hombre bíblico que dijo, alma, tienes muchos bienes, ¿verdad? Todo esto es lo que yo he hecho. Y pues ahora gózate, ¿verdad? Tienes sustento para muchos días. Y dice que el Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Así es que, hermanos, es mejor confiar en Dios y decir lo que tengo es gracias a Dios. Todo lo que aquí tengo, lo que pues he ganado es gracias a Dios. Darle siempre la honra y la gloria a Dios y nos va a ir bien. Amén. Bueno, hermanos, pues ese es el propósito por el cual venimos a la casa de Dios, para adorarlo, para glorificarlo, ¿verdad? Para presentarnos delante de Él y demostrarle nuestro amor. Y también para, hermanos, afirmarnos en la palabra de Dios y que Dios nos bendiga. Amén. Bueno, pues, ¿qué les parece si se ponen de pie? Vamos a orar. Hermanos, vamos a orar por su palabra y que Dios nos permita que confiemos en Él. También pues vamos a dar gracias a Dios porque hoy